Hola, a ver quiénes se conectan. Juana Sosa, ¿cómo estás? Gaby, Noris, Ferrer, ¿cómo están? Es un gusto verlos. Buenas noches. Mati, ¿cómo andás, Mati? Dante Chamorro, ¿cómo estás? Ahí vemos a algunos hermanos mientras se van conectando. El Seba, ¿cómo estás, Seba? Quique Brusa. Bueno, algunos hermanos que se van conectando. Aprovecho para compartir con ustedes algunas novedades con respecto a mi salud. En el día de hoy, esta mañana estuve yendo al médico. Venimos bien, gracias a Dios, más allá de que seguimos con algunas dificultades en la movilidad de las muñecas, que son normales, que son propias. Ya me están haciendo rehabilitación, así que bueno, de a poquito venimos mejorando. Va a ser un camino tal vez un poquito largo, pero vamos bien, gracias a Dios. Dios es bueno. Díganme, ahí está Juan Carlos, el Mate Romera, Mateo, Patricia, Andrea, ¿cómo están? Buenas noches. No sé si se escucha bien, denme alguna manito, algún ok, si se escucha bien, si se ve bien. Creo que sí, porque bueno, por lo menos me están contestando bastante, así que calculo que sí. Durkis, nuevamente, fiel, cada jueves ahí, cada vivo que tenemos desde el sur. ¿Cómo estás? Sofi. Bueno, también aprovecho a comentarles, hasta que vamos aumentando el número de las personas que se vayan conectando. Esta noche va a estar con nosotros Noris, va a compartir con nosotros un tiempo de adoración y después vamos a compartir una reflexión de la palabra. Lo que sí, tal vez a modo de noticia o de información para cada uno de ustedes, es que la próxima semana, ya desde la semana que viene, vamos a tener una sola reunión en vivo semanal. Es decir, vamos a estar teniendo los martes solamente. Vamos a estar sacando el jueves porque la realidad es que estamos viendo y estamos notando de que muchos ya han comenzado con el trabajo, con los horarios, con la rutina. Y vemos también que no queremos sobrecargar toda la semana con diferentes momentos o actividades a nivel de lo que es las redes de la iglesia. Por eso entonces decidimos hacer el martes lo que va a ser el tiempo de adoración, lo que va a ser la reunión vía Instagram en vivo, como cada martes hacemos, que vamos a tener un tiempo de oración y también vamos a compartir algo de la palabra. Ahí veo varios más que se están juntando, que se están sumando. Así que bueno, es un placer poder juntarnos, estar, como les decía, dolorido por ahí. Las muñecas todavía están rígidas, están endurecidas. La pierna todavía estamos pisando, pero con la bota, porque todavía no podemos cargar mucho peso sobre la pierna, pero gracias a Dios venimos bien. Los médicos hoy me decían de que están muy contentos con cómo está haciendo el callo, precisamente la pierna en la zona de la quebradura, ¿no? Que se está fortaleciendo bien, pero que todavía no está para cargar todo el peso del cuerpo. Así que bueno, le estoy dando a cada uno de ustedes la bienvenida en esta noche. Le pedimos al Señor que nos guíe, que nos acompañe. Vamos a estar, como les decía, compartiendo un par de canciones a través de Noris, que nos va a estar guiando, y después sí vamos a compartir una porción de la palabra de Dios. Así que no sé si está Noris por allí. Si ella está, recién vi un compañero de trabajo que también se sumó. Nacho querido, un gusto tenerte presenciando esta reunión, así que es un placer. Delphi, Anto, ¿cómo están? Analía, buenas noches. Un gusto verlos, aunque sea así, o comunicarnos, aunque sea así, con esta cuarentena que de alguna manera nos tiene, como siempre decimos, alejados o separados físicamente,
pero unánimes, juntos, en un mismo sentido, en un mismo espíritu. Así que si Noris está por allí, a ver si la puedo ubicar para invitarla. Participando, ahí le mandé la invitación para guiarnos en este tiempo de adoración. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí está Noris. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Un gusto verte. Igualmente. Esta parte en la que yo dejo a la gente que sabe, así que yo doy vuelta a la cámara y Noris, todo tuyo. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá un día más, una noche más de redes, de reunión a través de redes. Vamos a cantar una canción que creo que a todos les gusta. Y es esta canción que dice que al Dios que adoramos, al Dios que le damos toda la gloria, toda la honra, a Él le damos todo el honor, porque Él es nuestro Señor, nuestro Rey, es quien nos creó, quien nos conoce. Así que vamos a cantar esta canción. Yo lo que quiero, ahora voy a poner un poquito de música y quiero que me digan si se escucha bien la música. Así le damos para adelante. ¿Me escuchan? El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Que adoramos, derrotó la muerte, pecado,
glorioso Redentor, y Rey, te adoramos. Te damos la gloria solo. Todo y para a él sea la gloria y el poder, todo es y para él, tú eres el Dios, adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, roto la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi fe, te amo. Ahí estoy viendo que algunos recortan, salen meditados. Bueno, es parte del internet. La verdad que no podemos hacer nada con eso. Pero bueno, igual cada uno por su casa y bueno, y denle la gloria a Dios. Hay un Salmo 92, 18 y 19 que dice: ni bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Ni bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Quizás este tiempo lo estás atravesando de distintas maneras, todos tenemos dificultades y muchas veces pensamos que vamos a caer. El salmista decía, bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Vamos a cantar otra canción que dice que son más que palabras que podemos expresarle a nuestro Dios. Vamos a cantar esta canción. Está todo, una oración, oh, pasaría. Y el tiempo de toda una vida es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido todo lo que soy, haya siempre pasión, con mi vida, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero
quiero expresar mi que me da todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo toda vida. Es más que palabras, esta es la canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre pasión. Abre con mi vida porque es más que palabras, porque es más que palabras, que es más que palabras, es más que una canción. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Señor, nos rendimos a ti, sabes que sos nuestro Rey, Señor, que nada que pueda apartarnos de tu amor. Te damos gracias, te damos gloria, porque a pesar de las dificultades tecnológicas que han habido, en el corazón de cada uno estuvo la oración, pudo transmitirse a todos, desea escuchar, para hacer una oración que llega a tus ojos y a tu corazón. En la oración de tus hijos, que te adoran, que te alaban, que te dan un corazón sincero. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, perdón, pero ya no estoy conectada. No hay problema, no. Se cortaba mucho, se ve que seguramente hay algún tema de internet, de señal, pero bueno, igualmente mil gracias porque sabemos que
en vos hay un corazón sincero, un corazón que busca agradar, que busca servir, y más allá de la tecnología, son canciones que todos conocemos y que seguramente más de uno ha estado cantando en su casa. Así que gracias por tomarte la molestia, el tiempo, la dedicación de estar preparando para este tiempo. Y bueno, mil gracias. Un saludo grande para toda la familia. Gracias, Noris. Ahí estamos. No sé ahora si se escucha bien, si mejoró un poquito la calidad. A ver ahí los que están presentes. Voy a ver los comentarios. Gracias, Noris. Sí, totalmente. A veces nos pasa de que, lamentablemente, con la mejor intención, pero es un horario, las 20 horas, donde hay mucha gente conectada, donde de alguna manera lo que es la señal, sobre todo aquellos que de alguna manera estamos condenados, por así decirlo, a una sola empresa, como me pasa a mí, que no tengo otra forma, lamentablemente es la única internet que se dispone. Y bueno, entendemos y sabemos de que, más allá de que pueda escucharse bien o no, de que se pueda cortar o no, este es un tiempo de intimidad de nosotros como iglesia, como pueblo, adorando a Dios, reconociendo a Dios. Y en esta noche permitime, bueno, para los que se agregaron y se están sumando ahora, un detalle, un temita que quería compartirles, es que desde la próxima semana no vamos a estar haciendo más el vivo del jueves, nos vamos a quedar solamente con el vivo del martes y vamos a estar haciendo un tiempo de adoración, un tiempo de oración y una reflexión, ¿sí? Porque también es la realidad de que con toda esta situación de que la cuarentena de alguna forma se va flexibilizando, muchos hermanos, la gran mayoría, ya está trabajando, si no es a tiempo completo, tal vez part-time, o tienen mucho trabajo en su casa, entonces tampoco queremos sobrecargar en la semana a los diferentes hermanos en todas las actividades que tenemos, ¿no? Y por eso ya me parece que en esta etapa de la cuarentena es prudente como iglesia ayornarnos, acomodarnos, y vamos a estar haciendo un solo vivo los martes, donde habitualmente teníamos la reunión de oración, cuando podíamos congregarnos, ¿no? Y permítanme entonces, ahora sí, compartiendo una porción de la palabra, un mensaje de la palabra, compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón y que lo estuve preparando y pidiéndole al Señor de que realmente sea Él el que hable y que no sean mis palabras, sino que sea Dios a través de su palabra hablando al corazón de cada uno de ustedes. Y el título de esta reflexión o de este mensaje se llama o se titula Semilla que da fruto. Una semilla que da fruto. Generalmente cuando pensamos en la parábola del sembrador, que muchos de nosotros o la gran mayoría de nosotros conocemos, siempre hacemos énfasis o de alguna manera siempre lo llevamos a quienes todavía no han tomado una decisión por Cristo. Nuestra relación con este pasaje de la palabra de Dios automáticamente nos lleva a pensar en quienes no han tenido un encuentro con Cristo, en quienes al estar frente a la semilla del Evangelio precisamente, ya sea por un motivo o por otro, esta palabra, esta buena nueva, no puede dar su fruto. Y para aquellos que tal vez no la tengan muy presente, aunque la conozcan, o tal vez alguno en esta noche no conoce esta parábola del Señor Jesús que está en los Evangelios, voy a leer un pedacito de ella, precisamente en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, dice la palabra de Dios que un agricultor, un hombre de campo, salió a sembrar. Y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas de estas semillas cayeron sobre el camino, y dice que los pájaros vinieron y se las comieron. Otras semillas cayeron en tierra poco profunda, con roca, con piedras debajo de esta tierra. Y las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, estas plantas, estos brotes, terminaron muriendo.
Otras semillas que tiró este sembrador cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero hubo otras semillas que cayeron en tierra fértil y que produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y el Señor agrega su palabra: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Yo quisiera compartirte algunos puntos, algunas cositas con respecto a esta parábola muy conocida por todos nosotros, o por la gran mayoría de nosotros. En primer lugar, encontramos que de alguna manera esto de que la parábola de alguna manera se relaciona con los inconversos o con las personas que no han creído o que no han querido escuchar del Evangelio, de alguna manera esto es así. Y la parábola del sembrador está inicialmente enfocada o está dirigida hacia quienes, escuchando el mensaje de salvación, rechazan este mensaje y le dan la espalda. Cuando líneas más abajo encontramos la explicación que el mismo Señor Jesús les da a sus discípulos que le preguntan por esta parábola, vemos que el Maestro les manifiesta que las semillas que cayeron en el camino representan a los que, aún habiendo oído el mensaje del reino de Dios, no lo entienden, lo toman por locura o por insensatez. Entonces viene el maligno, representado en la parábola por los pájaros, y arrebata o se lleva esta palabra que fue sembrada en el corazón de aquellos que escuchaban este mensaje. Y este oyente, aquel que escuchaba, luego de haber oído el mensaje más poderoso y transformador que pueda darse en la historia, aún habiendo escuchado este mensaje, continúa su vida como si nada hubiese ocurrido, sin detenerse siquiera a meditar sobre este mensaje que le fue entregado. En segundo lugar, también encontramos aquellas semillas que cayeron sobre la tierra, que tenía poca profundidad, que era poco profunda y que debajo tenía piedras. Y en la explicación, el Señor nos manifiesta que estas representan a los que oyen el mensaje y en primera instancia lo reciben con alegría, con agrado. Qué buena noticia que estamos teniendo, pero al no tener raíces profundas precisamente por estas rocas que están debajo, la duración de estas plantas o de este mensaje es corto, es poco. Y en cuanto tienen problemas o son increpados, ya sea en su trabajo, por amigos o aún por propios familiares, por creer en la palabra de Dios, por creer en Dios, cuando se les cuestiona su convicción, desisten rápidamente y caen. Y el Señor traía a mi memoria, cuántos conocidos hemos visto a través de los años, que ya sea luego de un congreso, de un campamento o de algún evento especial o particular, parecería que finalmente habían tomado una decisión fehaciente y una decisión que no tenía retorno. Parecía que realmente Dios había tocado sus vidas y un toque de parte de Dios que parecería no tener vuelta atrás. Sus palabras, sus expectativas y aún hasta los desafíos y los objetivos que se habían fijado parecerían ser el resultado de un encuentro que es transformador con nuestro Dios. Pero lamentablemente, al corto tiempo, nos encontramos con que han dejado de congregarse, que han perdido su interés por Dios y que vuelven nuevamente a los principios y a las costumbres de este mundo que parecían haber abandonado. Son estos amigos, estos conocidos o estos familiares que podríamos clasificar en muchos casos como cíclicos, ya que conocen, saben, experimentan por un corto periodo este poder entender y comprender del reino de Dios, pero lamentablemente terminan sin poder arraigarse, sin poder cimentarse en esta fe que es transformadora y que está basada en la obra y en el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Luego sigue la parábola hablando y nos dice que encontramos un tercer grupo, el grupo de aquella semilla que cayó entre los espinos, que representa a quienes oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida
y por el atractivo tal vez de las riquezas o de otras cuestiones de este mundo. Así que, lamentablemente, estos brotes, estas plantas, terminan sin producir fruto. Y en este grupo, posiblemente podamos encontrar a quienes han abrazado la fe, que han comprendido el mensaje y que verdaderamente en muchos casos han aceptado o entienden que la salvación solo es posible por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero los rudimentos de este mundo lo mantienen atrapado y lo ahogan a tal punto que no le permiten dar fruto. Considero que esta realidad se ajusta en gran medida con la definición de cristianos carnales, personas que no pudieron o no quisieron, mejor dicho, dejar el lugar de mando de su vida para entregárselo a Jesucristo. Posiblemente estemos frente a un hijo de Dios que ha optado por creer y aceptar a Jesucristo como su Salvador, pero que no ha entendido y no ha dejado que este mismo Jesucristo también pueda convertirse en su Señor. Personas que durante años han concurrido a reuniones, a actividades, que han experimentado discipulados y que hasta seguramente pudieran haber participado y trabajado en diferentes ministerios o áreas de la iglesia en la que asisten. Es que en la vida de la fe, en el campo espiritual, no ocurre como tal vez en un escalafón municipal o de algunas empresas donde por antigüedad uno puede ir experimentando un avance y un crecimiento. El que hayamos asistido y ocupado el mismo banco de la iglesia durante las últimas décadas no nos asegura en nada que verdaderamente hayamos crecido espiritualmente. Y la palabra de Dios de alguna manera nos manifiesta esto. 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15, la palabra de Dios dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro cimiento, no hay otro lugar donde se pueda construir, es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Cuando venga el Señor de las luces, cuando Él ilumine todo, todo va a ser revelado, todo va a ser sacado a la luz, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra, dice la palabra de Dios, de alguno que sobreedificó, sobre este fundamento que es Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Podríamos decir hoy, raspando, entraste en el minuto final, porque la verdad que lo único que te hace salvo, obviamente, estamos de acuerdo en esto, es el sacrificio de Cristo en la cruz por tu vida y por la mía. Pero en los años que tuviste en esta tierra, no pudiste sobreedificar nada sobre este fundamento. ¿Por qué? Porque viviste en la carnalidad, porque aceptaste a un Jesucristo como Salvador, pero no permitiste que este mismo Jesucristo sea el Señor de tu vida, el que te transforme, el que te cambie, el que te revolucione, el que te haga vivir de una forma sobrenatural. Finalmente, en la parábola del sembrador, encontramos el último grupo, que tiene que ver con la semilla que cayó en tierra fértil, y que hace referencia a quienes no solamente han oído la palabra de Dios, sino que también la han entendido. Han podido dar fruto y han decidido que este Jesús que cruzó sus vidas no se manifieste solo como un Salvador, sino que han permitido en mayor o menor grado que sea también su Señor. ¿Y por qué digo en mayor o menor grado? Porque encontramos que este último grupo de las semillas que producen fruto, lo producen, según lo que dice la parábola, a un 30, a un 60 o a un 100% más numeroso de lo que se había sembrado. Ahora, me gustaría que pudiéramos reflexionar un minuto en el porqué de esta diferencia en el rendimiento de la cosecha. ¿Qué motivó esta diferencia o cuáles son sus causas? ¿Por qué no todos los cristianos experimentan el mismo grado de crecimiento y de fructificación? La respuesta a esta pregunta posiblemente sea porque no todos los cristianos
somos igualmente fieles, leales, valientes, humildes o consagrados al Señor. Aún cuando hayamos entendido que debemos dar el lugar de Señor a Jesús en nuestras vidas, además de Salvador, no todos lo hacemos con la misma convicción, con la misma capacidad o con la misma predisposición para que el fruto de esa semilla que fue plantada en nosotros pueda dar el máximo de rendimiento. Muchos de nosotros seguimos luchando en diferentes batallas de la vida, quizás con nuestras propias fuerzas. Muchos de nosotros no hemos entregado a los pies de la cruz esa culpa, esa falta de perdón o aún ese pecado que se levanta repetitivamente en nuestras vidas una tras otra vez. En otros, quizás no hemos dejado, o nos hemos dejado, mejor dicho, engañar por las acechanzas del enemigo. O tal vez otros le dimos y le damos demasiada importancia a cosas que en verdad no tienen esta importancia. Y con respecto a esto último, seguramente no la única, pero sí una de las cosas que solemos darle mucha importancia y que penosamente afectan demasiado nuestras vidas y la de muchos hermanos, es la actitud o el comportamiento de otros, de los demás hermanos precisamente en la fe. Y con respecto a esto, permítanme decirles que no creo que sea casualidad, ya que no creo en las casualidades, que el mismo Señor Jesús, luego de citar y de explicar la parábola del sembrador, continúa su enseñanza a través de la parábola del trigo y de la cizaña, versículo 24. En este relato también conocido por muchos de nosotros, Jesús manifiesta que el reino de los cielos o el reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Pero cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, es decir, a dar fruto, la maleza, la cizaña, también creció. Y la verdad que en muchas ocasiones, al hablar y al compartir con diferentes hermanos, muchos de ellos me compartían cuánto les afectaba las acciones o la falta de acción de muchos otros hermanos, cuánto le afectaban los comentarios, los vacíos, la crítica, y así podemos estar un montón de tiempo haciendo una larga lista de cuántas cosas nos afectan en la iglesia del hermano que está al lado nuestro. Por eso en esta noche quiero invitarte a que podamos reflexionar sobre esto y ya llegando al final, al cierre de esta reflexión. Si no es tal vez que el rinde de tus frutos no se encuentra limitado o acotado porque estás mirando y dando demasiada importancia a los errores y a las falencias de quienes están a tu lado dentro de la iglesia. Es que las iglesias precisamente es el lugar para aquellos que necesitan ser sanados, para aquellos que necesitan ser tratados, restaurados y vueltos a la vida por la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. La iglesia no es un lugar para aquellos que ya han sido perfeccionados. Ese lugar está en la eternidad y lo alcanzaremos cuando vayamos a la presencia del Señor. Mientras tanto, la iglesia de Jesucristo, mientras esté en esta tierra, una buena parte de la iglesia estará conformada por personas rotas, heridas, necesitadas, personas que buscan y vienen a los pies de la cruz para encontrar el oportuno socorro. Otra parte de la iglesia estará conformada por aquellos que aún, habiendo conocido y habiendo gustado del amor divino, no pueden todavía hacer al Señor su Señor, el Señor de sus vidas, sino que hasta ahora solamente han abrazado la salvación, pero de alguna manera han rehusado, han rechazado el señorío de Cristo en sus vidas. Otra parte de la iglesia estará compuesta por quienes luego de haber pasado por un tiempo en las manos del alfarero, han podido experimentar no solo la salvación, sino también el señorío de Cristo en sus vidas, que les permitió dar fruto a diferentes medidas. Pero también
Debemos ser conscientes que entre aquellos que conformamos la iglesia, es decir, el reino de los cielos en esta tierra, el enemigo sembró cizaña, que es muy parecida al trigo, que no solo es parecida, sino que crece al ritmo del trigo, pero que a diferencia del trigo, la cizaña es imposible que pueda dar un fruto agradable. Y en muchos casos termina ahogando o impidiendo el crecimiento del trigo. Mi amado hermano, cuidado. No sea cosa que aún habiendo conocido y habiendo gustado del Señor, el rinde de tu preciosa y valiosa vida se vea afectado porque tus ojos, en lugar de estar puestos en el dueño del campo, están puestos sobre aquel que está a tu lado. La palabra de Dios nos dice que los empleados del agricultor en esta parábola del trigo y la cizaña fueron a hablar con el dueño y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza, de cizaña. ¿De dónde salió? ¿Arrancamos la cizaña? Y dice que el amo, el dueño de este campo, que sería Dios, respondió: no. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas, la maleza y la buena semilla. ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha. Entonces, dice el Señor, les dirá a los cosechadores, que son los ángeles, que es la venida del Señor, que separen la cizaña, que la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Yo te animo, hermano, que este sea un tiempo donde puedas meditar en esta palabra, y que realmente, más allá de que podamos estar compartiendo en la realidad de lo que es esta iglesia, que aún no es perfecta, hasta que no llegue a la presencia de Dios, esta novia, pero que en el amor del Señor podamos sostenernos mutuamente, aún sabiendo de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra mi hermano, sino que es una lucha espiritual. Yo le pido al Señor que Él acomode, como lo hago cada vez que termino de compartir una palabra, que Él acomode su palabra a lo que es su voluntad. Y que toda palabra que esté de más, que sea mía, que el Señor la quite, que ni siquiera la recuerdes. Pero lo que es de Dios, que lo que Dios quiere decirte en este tiempo, lo marque a fuego en tu vida, y que esa palabra que Dios te pueda llegar a hablar a vos, dé un fruto al 100%. Queridos hermanos, amados, es un placer, como siempre digo, poder vernos aún a través de las redes, extrañándonos obviamente, añorando el poder juntarnos, pero qué bueno es saber y entender de que no hay pandemia, de que no hay situación que impida de que Dios esté a nuestro lado. Y de que la iglesia es más que un templo, es más que un culto. La iglesia son los hijos de Dios que llevan su presencia donde la planta de su pie pisa. Bendiciones, excelente jueves, buen fin de semana para ustedes. Nos vemos el domingo en la predicación del domingo. Igualmente a los papás los voy a saludar el domingo, pero que realmente podamos disfrutar de un fin de semana donde estamos celebrando este Día del Padre, pero recordemos que tenemos al Padre por excelencia, al mejor Padre, el Padre Celestial que nos ama incondicionalmente. Bendiciones, que terminen bien este jueves y que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendice.